Saludos ingeniero, mi nombre es Mateo Peñafiel, vengo del Instituto Tecnológico Superior ISMAC de la carrera de Mecánica Automotriz. Lo que hoy les voy a presentar es el funcionamiento del sistema de frenos de disco y de tambor. El freno de disco. Este es un sistema de frenado usado normalmente para ruedas del vehículo, en el cual una parte del automóvil, o sea el disco, es solidario con la rueda que gira y es sometido al rozamiento de las superficies de alto coeficiente de fricción. Las pastillas que ejercen sobre ellos es una fuerza suficiente como para transformar toda o parte de la energía cinética del vehículo en movimiento, en calor, hasta detenerlo o reducir su velocidad, ya que este mecanismo es similar en esto al frenado de tambor, con la diferencia de que la superficie frenante es menor que la evacuación del calor, mucho mejor compensado ampliamente en la mayor superficie de frenante. Aquí tenemos los mecanismos y los componentes. En la imagen que están observando es el líquido de freno que circula por el circuito hidráulico hasta presionar el pistón y empujar la pastilla contra el disco, en este caso que sería la parte azul. La presión contra el disco de la pastilla que se desplaza con el pistón empuja la otra pastilla contra el disco, y el rozamiento entre estas pastillas y el disco es la frenada de la rueda. Tenemos diferentes tipos de discos. Algunos son de fundición mientras que otros de acero u otros materiales más innovadores, como materiales cerámicos. Para la otra parte, algunos están rayados en la superficie o tienen agujeros en los que se atraviesan. Estos últimos son denominados discos ventiladores, que ayudan a disipar el calor. Las mordazas o pinzas. Estos son unos soportes de pastillas y los pistones de freno. Los pistones están generalmente hechos en hierro dulce y luego son recubiertos por un cromado, ya que hay dos tipos de mordazas, las flotantes y fijas. Las fijas no se mueven en su relación de disco de freno y utilizan uno o más partes del pistón. De este modo se accionan o presionan las pastillas de ambos lados del disco. En general son más complejas y costosas que las mordazas flotantes. Las mordazas flotantes pueden fallar debido al enclavamiento de la mordaza. Esto puede ocurrir por la suciedad o corrosión. Cuando el vehículo no es utilizado durante mucho tiempo prolongado, si esto sucede, las pastillas del freno de la mordaza hará una fricción que el disco, cuando el freno no esté utilizado, accionará un desgaste acelerado en la pastilla y una reducción en el rendimiento del combustible, junto con la pérdida de la capacidad del frenado, debido al recalentamiento del respectivo conjunto del frenado, provocado además desequilibrado en el frenado, ya que la rueda de freno será recalentada y frenará menos. La posición del montaje. Los discos van típicamente montados de la manera solidaria con el buje de la rueda, aunque de esta manera muy minoritaria, algunos fabricantes han optado por un montaje sobre el exterior de la llanta, en este caso su perímetro, recibiendo esta opción el nombre de freno perimetrales. Los pistones cuentan con una fijación que va alrededor de sellos e impiden el desgaste de los pistones, ejercida por un líquido de frenos, a través del cual son accionados. La mordaza lleva a un conducto con el cual entra en el líquido de frenos, y esto hace que la mordaza empuje a la pastilla contra el disco, y a la vez que se corra la mordaza para frenar con ambas y se logre unificar el frenado y el desgaste. Las pastillas de freno. Estas están diseñadas para producir una alta fricción con el disco. El material del que están compuestas es determinada la duración, la potencia de frenado y su comportamiento en su condición adversa. Estas deben ser reemplazadas regularmente y muchas están equipadas con un sensor que alerta al conductor cuando es necesario hacerlo. Los tipos de pastillas de freno. En estos tipos de pastillas hay tres, que son las cerámicas, orgánicas y semimetálicas. Las cerámicas. Este tipo de pastillas están compuestas por cerámicas y fibra de cobre, lo que permite que las pastillas de este tipo controlen la tendencia del freno al perder la potencia a temperaturas muy altas y se recuperen de manera más rápida luego de detener el vehículo o móvil del disco. Las orgánicas están compuestas por materiales comunes como maderas,
y algunos con el grafito, resina y fibras. Estas son una inmejorable calidad de adherencia al frenar, que va a generar mucho calor que las metálicas, y este tipo de pastillas necesita un rodaje en los primeros kilómetros. Y las semis metálicas están compuestas por un material de fricción como el hierro. La fricción es con decisiones del seco de mojado, ya que va a variar demasiado, por lo que tienen que mejorar la frenada de condición. El mejorado que los otros tipos de pastillas, la cual es la duración es muy elevada, llegando a alcanzar los 15.000 kilómetros de calor, ya que esto va dependiendo de mucho mayor de estos tipos. Los daños de discos de freno. El alabeo se produce por un sobrecalentamiento de superficie de frenado que provoca con una deformación en el disco y va a provocar vibraciones en la frenada y una disminución en la potencia del frenado. La rotura está en todos tipos de los discos. En esto es que se pueden aparecer grietas entre agujeros para los ventiladores y superventilados, y las grietas en la superficie de fricción que tiene el disco. Los rayados son producidos cuando las pastillas de freno no están bien instaladas o son un material más duro, en el cual este material proviene de los discos. Esto al frenar provoca un rayado en el cual hace que el disco en la superficie de la fricción se deforme. La solución para este problema es rectificado de ambos discos, pero a veces es una causa o mala instalación del sistema. Seguimos con el freno de tambor. El freno de tambor, como su propio nombre indica, zapatas y el cilindro de la rueda. El mecanismo funciona de la siguiente manera. El cilindro empuja las determinadas zapatas y el tambor para poder realizar la frenada. Algunos vehículos usan de forma parcial los frenos de tambor en los sistemas de frenos. Se llama así debido a que el método de fricción contra el metal que está junto a las ruedas para apagar una inercia del vehículo, como podemos ver en la imagen. Las partes que componen los frenos de tambor son las siguientes. El plato. Esta provee una base sólida para que otros componentes en los frenos de tambor. El freno es un atornillado de la rueda que gira y acompaña a esta. Casi siempre es fabricada en hierro, por lo que es muy resistente a altas temperaturas y condiciones meteorológicas. Esta es la parte que aprecias cuando ves un freno de tambor que está montado, y esta es la parte que ejerce la presión para frenar el vehículo. El cilindro contiene dos pistones, uno en cada cilindro, para poder operar de las denominadas zapatas. El cilindro aplica presión a los pistones y empujan a las zapatas a través del tambor, y un cilindro es necesario para la ruleta o para la rueda. Tenemos también las zapatas, las cuales van a empujar dentro del tambor para crear la fricción necesaria y realizar la parada del vehículo. Apretadas al plato. Estas son capaces de deslizarse cuando la presión del cilindro es aplicada. Tienen una película que aparte interrumpen en la realizada con una mezcla de metales orgánicos. Esta es la que entra en contacto con el tambor. Cabe recalcar que cada freno contiene dos zapatas. La zapata primaria se encuentra en la parte más cercana al freno del vehículo, mientras que la secundaria es en la parte trasera. Esto también va a depender mucho del fabricante, las cuales pueden ser intercambiables o no. Tenemos el ajustador automático, la cual mantiene las zapatas en una distancia considerable del tambor. La otra también tenemos que son muelles de retorno, la cual tira de las zapatas hacia atrás del tambor cuando se deja de hacer presión sobre el pedal del freno. El funcionamiento de los frenos de tambor. Los frenos de tambor, estando en un buen estado, deben funcionar de forma instantánea. Cuando se aplica presión sobre el pedal del freno, el pistón que se encuentra dentro del cilindro presuriza el líquido hidráulico en las líneas del freno. Es entonces cuando actúan sobre el cilindro de la rueda y empujan a las zapatas al tambor. Cuanto más fuerza haya aplicando al pedal, mejor será la presión dentro de las líneas de freno y más presionarán las zapatas contra el tambor.
Como podemos ver en la imagen, cabe destacar que la distancia que recorren las zapatas hasta el tambor son muy cortas. Eso sería todo, ingeniero. Gracias por su atención.